Bienvenidos al canal Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el sexto punto, el bautismo en el Espíritu Santo. Después del intro, comenzamos. El bautismo en el Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. El bautismo en el Espíritu Santo. La frase bautismo en el Espíritu Santo se origina en una fraseología similar usada por los escritores sagrados. Ejemplo de esto lo encontramos en Mateo, capítulo 3, versículo 11, Marcos, capítulo 1, versículo 8, y Lucas, capítulo 3, versículo 16, en donde Juan el Bautista afirma, pero él os bautizará con Espíritu Santo. De nueva cuenta en Hechos, capítulo 1, versículo 5, Jesús utiliza este término para dirigirse a sus discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Lucas utiliza una vez más esta frase en Hechos, capítulo 11, versículo 16, al explicarles a los creyentes de Jerusalén, la experiencia de Cornelio. El bautismo en el Espíritu Santo es el sello que distingue al pueblo pentecostal. Por ello es de suma importancia analizar el contenido bíblico de esta doctrina, su naturaleza general, su evidencia inicial, las manifestaciones que le acompañan, y los propósitos del por qué nos fue enviado el Consolador. Sin duda este tema nos conducirá al anhelo de la experiencia vivificante y poderosa que se inicia con la llenura del Espíritu. Su obra en el hombre. El Espíritu Santo tiene diferentes funciones en la obra que realiza en el hombre. Él convence de pecado, según dijo el Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan, capítulo 16, versículo 8. Acto seguido e instantáneo, cuando el corazón ha sido redarguido y convencido, viene la regeneración o nuevo nacimiento. Juan, capítulo 3, versículo 3, haciendo morada en el creyente. Juan, capítulo 14, versículos 17 y 23. Es un hecho que el Espíritu no abandona al Hijo de Dios, por el contrario, camina con él, y lo guía a toda verdad, como el Señor declaró en Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Como estudiamos en el tema anterior, también se dedica a santificar al creyente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero su obra no termina aquí, todavía hay una experiencia, que está íntimamente relacionada con la misión del creyente, de predicar las buenas nuevas, y esa experiencia es el bautismo con el Espíritu Santo. Una experiencia diferente a la regeneración. En Juan, capítulo 20, versículo 22, encontramos una experiencia que suele relacionarse con el bautismo en el Espíritu. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta frase se dijo el mismo día que Jesús resucitó. Juan, capítulo 20, versículo 19. 40 días antes de su ascensión, por lo tanto, 50 días antes del Pentecostés. Aunque algunos tratan de ver aquí el cumplimiento de la promesa de Juan, capítulo 14, versículo 17, e inclusive, del bautismo en el Espíritu. Habría que considerar algunas cuestiones que demuestran todo lo contrario. La Biblia Vida Plena establece que antes de esta ocasión, los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús, y salvos según lo estipulado en el antiguo pacto, pero todavía no habían sido regenerados, en todo el sentido del nuevo pacto. Solo en ese momento los discípulos entraron en el nuevo pacto, basado en la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa que la salvación, como se enseña en el Nuevo Testamento, es imposible sin el sacrificio de Cristo, por lo que en ese sentido, sus seguidores fueron salvos y por consiguiente, recibieron la presencia del Espíritu Santo, regenerándolos y haciendo morada en ellos, para que días después fueran investidos con el poder de lo alto. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cosa que ocurre así, pues el Espíritu Santo no mora en la persona,
sino hasta el momento en que ésta acepta a Jesús, y es regenerada. El libro de Hechos es clave para demostrar la diferencia de estas dos experiencias. Como explica Horton, los 120 del día del Pentecostés eran creyentes antes del derramamiento del Espíritu en aquel día. Antes de este suceso, ya se habían arrepentido y entrado en una nueva vida en Cristo. Los samaritanos ya habían llegado a la fe en Jesucristo, y bautizados en agua por Felipe, antes de que Pedro y Juan orasen por ellos, para que recibiesen el don del Espíritu Santo. De igual manera el caso de Pablo, se había convertido, y vuelto un hombre nuevo en Cristo, en el momento de su visión camino a Damasco. 3 días más tarde recibió el Espíritu de una manera nueva y especial, cuando Ananías oró por él. El caso de Cornelio en Hechos 10, y el de los discípulos de Éfeso, es una situación singular. Experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo, en el mismo momento en que fueron regenerados. Sin embargo, aun en estos casos, hubo alguna distinción de tiempo entre su conversión y el bautismo en el Espíritu. Podemos concluir con la declaración de la Biblia Vida Plena. No debe identificarse el bautismo en el Espíritu Santo con recibir el Espíritu Santo en la regeneración. Esas son dos obras distintas del Espíritu, con frecuencia separadas por un período de tiempo. Características del bautismo en el Espíritu. Es una promesa. Lo que ocurrió en el día de Pentecostés, y ha seguido ocurriendo en la vida de la Iglesia, es resultado de una promesa, que databa 8 siglos atrás, hecha por Dios a través del profeta Joel. Juan el Bautista profetizó que, el que viene tras mí, es más poderoso que yo. Él, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Jesús mismo recordó la promesa de su Padre. Por lo tanto, Pedro no tuvo ningún temor al citar a Joel, y decir a los reunidos alrededor del aposento alto, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17. La evidencia inicial. De la Biblia entendemos que la única evidencia válida, para probar que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. Así pasó en el aposento, Hechos, capítulo 2, versículo 4, así ocurrió con Cornelio y su familia, Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 46, y sobre los discípulos, Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7, por citar algunos casos. Nuevas y viejas corrientes doctrinales han tratado de negar esta verdad. Desde los que afirman que no es la única evidencia, tratando de sustituirla con experiencias o manifestaciones espirituales, muchas de ellas manipuladas, hasta los que la niegan rotundamente, como los evangélicos tradicionales. Algunos preguntan cuál es el propósito por el que Dios escogió las lenguas como evidencia. No lo sabemos, pero ha quedado demostrado en la historia de la Iglesia, que la práctica de las lenguas es irreemplazable, y una bendición indispensable, el Espíritu Santo hoy. Ecad. Su propósito, la razón de ser de esta experiencia, queda claramente expuesta en Hechos, capítulo 1, versículo 8, en donde el Señor dice que este poder es para ser sus testigos. No hay duda que este don tiene que ver con la naturaleza de la gran comisión, que el Señor dejó a su pueblo, la de predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Todo el poder y las señales que conllevan esta experiencia, han de ser única y exclusivamente para la proclamación del Evangelio. Horton señala, a partir del día de Pentecostés, vemos al Espíritu Santo activo en la vida de la Iglesia, en la labor de propagar el Evangelio y establecer la Iglesia. La manera de recibir el bautismo. ¿Para quién es? Porque, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos, capítulo 2, versículo 39. No hay en la Escritura ninguna base, que permita limitar a un sector de personas, este derramamiento del Espíritu Santo. Mientras dure la gracia, todos los hombres en todo lugar, y en todo tiempo, podrán ser recipientes en donde se vierta la presencia poderosa del Espíritu de Dios. No hay acepción de personas, es para todo aquel que lo quiera recibir. ¿Cómo podemos recibirlo?
Aunque no se puede describir un proceso específico, en la manera de su recepción, si tenemos por lo menos los siguientes parámetros. Haber aceptado a Jesús en forma genuina, y recibir el testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Desear y anhelar esta experiencia, Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Los 120 en el aposento alto, clamaban al Señor esperando esta promesa, y la mayoría de los casos que se mencionan del bautismo, ocurrieron estando ellos en la oración. Nosotros también debemos orar, y pedir este bautismo. Por último, debemos perseverar el tiempo que sea necesario, y creer que esta promesa es nuestra. ¿Qué hacer después de recibirlo? Creer que al recibir el bautismo en el Espíritu lo es todo, es un error. Realmente, solo es la puerta a una nueva etapa de servicio en la vida cristiana. De hecho, el creyente ha de mantenerse llenándose de Dios, ya que el descuido de esta relación resultará en un impedimento para servir con poder en la obra del Señor. Hay que tener claro que el bautismo en el Espíritu Santo no es la experiencia final para el creyente. Se debería reconocer que las lenguas solo son la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, siempre se debería tener presente que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia cumbre. Solo es una puerta hacia una relación creciente con el Espíritu. Teología sistemática, Stanley M. Horton. Conclusión. La Iglesia no debe descuidar este don maravilloso, ya que de hacerlo quedaría incapacitada para cumplir su misión. Es imprescindible que busquemos, no solo tener el conocimiento de esta doctrina, sino hacerla una realidad en nuestra vida. Únicamente de este modo se puede cumplir con éxito la gran comisión y prevalecer contra las obras de las tinieblas. El tiempo que vivimos tornan aún más difícil la predicación de la palabra del Señor. Son muchos los obstáculos, el desafío es grande, la necesidad es urgente. Y solo llena del Espíritu, la Iglesia podrá avanzar y establecer el reino de Cristo en los corazones. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y, de poder. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4.